Mi padre dejó un testamento que dividía todo 50-50 entre Brian y yo, el hijo mayor. Pero ahora, de la nada, Brian ha decidido entregar todos los asuntos de la herencia a un misterioso amigo abogado. No al señor Smith, el abogado que redactó el testamento con mi padre hace más de 21 años. ¿Su razón? Es más barato. Pero tengo un presentimiento. Algo no está bien. En una familia que ya ha visto su parte de favoritismo en la herencia, ¿hay alguien realmente lo suficientemente limpio como para resistir la codicia? ¿O la verdadera traición vendrá de alguien dentro de nuestra propia línea de sangre? Y entonces empecé a recordar cada detalle. Recuerdo muy claramente el día en que papá me llevó a mí y a Brian a ver al abogado Smith. Mamá todavía estaba viva en ese entonces, y toda la familia se sentó junta en esa vieja oficina con olor a madera, discutiendo qué pasaría cuando él ya no estuviera con nosotros. No fue una conversación fácil, pero mi padre, un hombre de principios, honestidad y justicia, dejó una cosa absolutamente clara. Mis bienes se dividirán equitativamente entre mis hijos. Sin favoritismos. Estuvimos de acuerdo. Sin discusiones. Nadie mostró signos de incomodidad, ni siquiera Brian. Realmente creía en ese momento que todos estábamos en la misma sintonía. Pero a medida que pasaba el tiempo, comenzaron a aparecer pequeñas grietas. Papá tenía 3 hijos, yo, Brian y Steve. Steve, el tercer hermano, no fue mencionado en el testamento de papá. Eso puede sonar injusto, pero sinceramente tenía todo el sentido una vez que entendías el contexto. Cuando la tía Bernice, la hermana biológica de papá, falleció, dejó la mayor parte de su herencia a Steve. Era una herencia enorme, suficiente para cambiar completamente la vida de Steve. Papá lo sabía. Incluso me lo dijo, palabra por palabra. Steve está cuidado. Quiero que lo que quede vaya para ti y Brian, para mantener las cosas justas. Por eso nunca dudé ni una sola vez de la legalidad o la moralidad de ese testamento. Lo vi, con mis propios ojos. Los números eran claros, sin líneas vagas, sin firmas faltantes. Y lo más importante, creí en la palabra de mi padre. Pero ahora, después de su fallecimiento, esa creencia está empezando a desmoronarse. Brian, el que papá confió para ser el albacea, el que debía cumplir sus últimos deseos, es la persona de la que más desconfío. Es abogado, pero nunca ha dicho qué tipo de derecho practica. Sin oficina, sin placa. Una vez bromeé. ¿Qué es lo que haces en realidad? ¿Cosas secretas de abogado? Y él simplemente se rió. Creo que papá nunca vio las sombras en el estilo de vida de Brian mientras estaba vivo, pero ahora estoy empezando a verlas, claramente. Hay demasiadas cosas que Brian no está contando, y lo que realmente me impactó fue cuando Brian unilateralmente trajo a otro abogado para manejar toda la herencia. No me preguntó, no me informó de antemano, todo ya estaba en marcha cuando me enteré. ¿Y la única razón que dio? Para ahorrar costos. Pero no soy estúpido. Sé que detrás de la palabra ahorros podría haber 100 cosas que nunca imaginé, especialmente cuando la persona que tiene más poder es alguien que sabe cómo torcer las leyes, retorcer las palabras y moldear los resultados a su favor. Estoy tratando de mantener la calma, pero no puedo negar una cosa. Ya no estoy seguro de que el testamento que vi una vez siga siendo el mismo. Si Brian quisiera, podría presentar una nueva versión, o afirmar que papá cambió de opinión después de que la tía Bernice falleciera. Y ahora, no puedo evitar preguntarme, ¿está siendo explotado lo que mi padre dejó atrás? No solo la herencia, sino el fideicomiso, por el mismo hijo en quien más confió alguna vez. Empecé a perder el sueño, no por el dolor de perder a mi padre, aunque eso por sí solo pesaba mucho en mi corazón, sino por otro miedo que lentamente comenzó a corroerme. Me estaban echando de la herencia que mi padre había confiado en mí. Desde el funeral, Brian se había convertido en una persona diferente. Su teléfono siempre estaba ocupado.
Cada vez que intentaba reunirme, la respuesta siempre era: «Tendrás que esperar hasta que pueda hacerte un hueco». Sus respuestas eran breves, a veces incluso reacias, y en ocasiones frías. No era el hermano que solía conocer. Se había convertido en un verdadero administrador de fincas, no de algo que compartiéramos, sino de algo que ahora trataba como si fuera solo suyo. El punto de quiebre llegó cuando descubrí que había elegido al abogado Jones, un amigo cercano suyo, para manejar la herencia. Me quedé helado cuando escuché la noticia. ¿Quién es Jones? ¿Qué tiene que ver con el testamento de papá?, pregunté. Brian no dudó. Él respondió: Smith es difícil de contactar. Jones trabaja más rápido y es más barato. Confío en él. Pero no lo hice. No porque conociera a Jones personalmente o tuviera alguna historia con él, sino por cómo se estaba comportando Brian. Si todo era transparente, ¿por qué no seguir con el abogado Smith, el hombre que ayudó a nuestro padre a redactar el testamento hace más de 20 años? ¿Por qué reemplazar la figura más crítica en todo el proceso solo porque es más barato? Así no se comporta un albacea responsable. Así actúa alguien cuando quiere control, sin supervisión. Empecé a investigar el papel de un albacea, y lo que encontré me heló la sangre. Los albaceas tienen mucho poder. Pueden elegir al abogado, administrar los activos, distribuir los fondos en etapas e incluso retrasar la distribución de la herencia si alegan que hay una causa razonable. Legalmente, yo, pese a ser beneficiario, no puedo obligar a Brian a usar al abogado Smith. Tampoco puedo detenerlo de entregarle todo a su mejor amigo, siempre y cuando todo, técnicamente, siga el testamento. ¿Pero realmente puedo confiar en eso? Llamé a la oficina del abogado Smith. Envié mensajes. Dejé mensajes de voz. Solo necesitaba una respuesta. ¿El testamento original sigue en vigor? Nadie me ha devuelto la llamada. Y fue entonces cuando me di cuenta de otra verdad. Si alguien quisiera crear un nuevo testamento, el mejor momento para hacerlo es después de que la persona que lo escribió ya no esté viva. Brian podría muy bien afirmar: «Papá cambió de opinión. Aquí está el testamento actualizado». ¿Y la única persona con acceso a esa nueva versión? Es el mismo hombre con el que Brian casualmente está muy cerca, el abogado Jones. Nunca esperé sentirme tan impotente. Solía pensar que cuando un ser querido muere, la parte más difícil es lidiar con el dolor. Pero estaba equivocado. La parte más difícil es cuando empiezas a dudar de tu propia familia, porque ahora tienen demasiado poder y ofrecen muy poca transparencia. Tal vez Brian no tenga malas intenciones. Tal vez. Pero he aprendido algo importante. La confianza no se construye sobre el pasado, se construye sobre las acciones actuales. Y las acciones de Brian, esquivando mis preguntas, cambiando de abogados, manteniéndose en silencio, no son las acciones de alguien digno de confianza. Sé que necesito hacer algo, antes de que sea demasiado tarde. Solía creer que tener un testamento, solo un papel firmado y notariado, era suficiente para protegerlo todo. Pero ahora, no estoy tan seguro. No puedo dejar de pensar en la tía Bernice, la hermana mayor de mi papá. Era independiente, astuta y extremadamente rica, pero también era alguien que cambiaba su testamento casi todos los años, no porque estuviera senil, sino porque tenía discusiones, decepciones con los miembros de la familia, y cada vez ajustaba la herencia como una forma de castigar o recompensar. Todavía recuerdo el shock que recorrió a nuestra familia cuando falleció a principios de este año. En su testamento final, prácticamente, había excluido a toda la familia y dejó casi todo a mi primo Steve. El mismo Steve que apenas veíamos, quien de alguna manera se convirtió en su pariente más querido en solo los últimos meses de su vida. Nadie entendía por qué. Nadie sabía cuándo cambió su testamento. Y nadie podía hacer nada al respecto, porque legalmente la versión final siempre gana.
Ese pensamiento me da escalofríos cuando pienso en mi papá. No era como la tía Bernice, era principiado, no impulsivo, pero también era muy reservado. No sé si en esos últimos meses, cuando su salud estaba deteriorándose y su mente más vulnerable, podría haber sido influenciado por alguien. ¿Y si esa persona fuera Brian? Solo pensarlo me hace sentir un nudo en el estómago. Brian es inteligente. Y a veces, la inteligencia no viene acompañada de amabilidad. Podría fácilmente afirmar: papá cambió el testamento después de que la tía Bernice falleciera. Podría decir que papá quería hacer las cosas más justas, que Steve no debería ser excluido, o que yo ya había recibido suficiente. No tengo ninguna prueba de eso, pero en mi intuición, las piezas del rompecabezas están empezando a encajar. Brian cambió de abogado. Brian evitaba al abogado Smith, la única persona que podía verificar el testamento original. Brian seguía hablando vagamente sobre esperar la documentación y manejar las cosas. Y lo más importante, ahora tiene todo el control. Si hay un nuevo testamento, aunque sea uno redactado solo unos meses antes de que papá muriera, tendrá prioridad legal. No podré hacer nada a menos que pueda probar que fue falsificado o firmado cuando papá estaba mentalmente incapacitado. Pero, ¿cómo puedo demostrarlo cuando papá ya no está aquí para decir una palabra? Siento que estoy en medio de una guerra invisible, donde la persona que tiene el manual de reglas es mi propia familia, pero también alguien que podría retorcer la verdad de maneras contra las que no puedo luchar. Solo me quedan dos cosas. Una es el recuerdo de papá diciéndome más de una vez: todo se dividirá equitativamente entre tú y Brian. La otra es una esperanza frágil, que alguien allá afuera todavía crea en hacer lo correcto, incluso cuando el dinero entra en la familia. Me aferré a esa esperanza cuando llamé a la oficina del abogado Smith, la única persona que podría tener la copia original. No he recibido respuesta aún, pero sé que sin ese documento en mis manos, mis palabras no significarán nada en el tribunal. No quiero creer que Brian me traicionaría, pero lo que más me inquieta es que tampoco puedo descartarlo, porque cuando la codicia y la ley se encuentran en manos de alguien poderoso y calculador, a veces, incluso la verdad, se convierte en solo otra herramienta. No podía quedarme quieto más tiempo. Después de innumerables noches en vela y docenas de preguntas sin respuesta, supe: si no actuaba ahora, todo lo que mi padre me dejó, tanto en justicia material como moral, podría desvanecerse en manos de mi propia carne y sangre. Empecé con lo más obvio: encontrar la copia original de su testamento. A la mañana siguiente, no solo llamé. Fui directamente a la oficina del abogado Smith. Estaba en un edificio antiguo con paredes de ladrillo rojo descolorido y un letrero desgastado que claramente había visto mejores días. Pero dentro, las filas de gruesos archivos permanecían intactas, y yo creía, en el fondo, que el testamento de mi padre seguía allí, esperando en silencio ser visto de nuevo. La recepcionista se sorprendió cuando mencioné el nombre de mi padre. Dijo que el señor Smith estaba actualmente de baja médica, pero que había pasado sus archivos a un asociado de confianza. Ella prometió reenviar mi solicitud y ayudarme a localizar el testamento original. Solté un pequeño suspiro de alivio, pero casi de inmediato tomé una decisión. Necesitaba mi propio abogado, no uno de los amigos de Brian, no alguien vinculado a la familia. Necesitaba a alguien independiente, alguien que pudiera analizar cada documento, detectar los más mínimos signos de trampa y, lo más importante, defenderme si las cosas se ponían feas. Fue entonces cuando encontré a Rebecca Lynn, una abogada de sucesiones en sus primeros 40 años. Tenía una voz firme y ojos penetrantes, pero algo en su presencia se sentía profundamente empático. Después de que compartí mi historia, ella no pareció sorprendida. En su lugar, asintió y dijo algo que me puso la piel de gallina. He visto esto antes. Un hermano cambió el testamento justo antes de que su padre falleciera. Le dejó a la hermana solo el 10%,
aunque se suponía que debía dividirse equitativamente. ¿El original? Nadie lo tenía excepto el albacea. Y así, de repente, se había ido. Fue entonces cuando me di cuenta de que no estaba sola en este miedo. Pero también sabía una cosa con claridad. Tenía que mantenerme un paso adelante. Rebeca me dio 3 consejos firmes. Envía una solicitud formal por escrito al ejecutor Brian, exigiendo ver el testamento actual. Documenta cada conversación, mensaje de texto y correo electrónico entre Brian y yo. Nunca firmes un solo papel sin que ella lo revise primero. Así que eso es exactamente lo que empecé a hacer. Y por el lado de Brian, comencé a notar cambios en su comportamiento. Solía ser directo. Ahora cada mensaje que enviaba tardaba horas, algunas veces días, en recibir una respuesta. Y cuando respondía, siempre era vago. Aún en proceso. Esperando los documentos de Jones. No necesitas preocuparte por eso. Déjame encargarme de eso. Ya no recibía copias de ningún documento. No tenía idea de quién tenía la llave de la caja de seguridad de mi padre. No tenía ni idea de dónde estaban las cuentas bancarias o cuánto quedaba. Todo estaba en manos de Brian y de su amigo abogado. Lo único que tenía era una copia escaneada del testamento original, afortunadamente guardada en una cuenta de correo electrónico antigua. Se lo envié a Rebeca. Lo revisó y confirmó. Los términos de distribución equitativa eran legalmente válidos, pero luego me advirtió: si Brian presenta una versión más reciente fechada después de esta, necesitaremos probar que tu padre ya no tenía la capacidad mental, o que el Nuevo Testamento está falsificado. Ese fue el momento en que realmente entendí. Esta batalla no era solo por el dinero, se trataba de proteger la verdad, honrando los deseos del hombre que me crió y defendiendo lo que es correcto. Nunca quise ir a la guerra con mi propio hermano. Pero si ha elegido caminar hacia las sombras, entonces seré yo quien encienda las luces. Nunca pensé que llegaría el día en que tendría que defender la última promesa de mi padre, contra mi propio hermano. Pero ese día ha llegado. Rebeca, mi abogada, ha presentado oficialmente una solicitud exigiendo que Brian proporcione la versión actual del testamento. Por ley, los beneficiarios tienen derecho a ver el testamento tan pronto como se ejecute, no después de que todo esté resuelto, como una vez afirmó Brian. También pedí todos los documentos relacionados, cuentas bancarias, escrituras de propiedad, listados completos de activos. No estoy pidiendo lo que no me pertenece, solo quiero asegurarme de que el legado de mi padre sea honrado exactamente como él lo pretendía. Brian no respondió de inmediato, pero sé que no puede quedarse en silencio mucho más tiempo. Lo extraño es que, desde que Rebeca intervino, la actitud de Brian ha comenzado a cambiar. Ya no me ignora como antes. Ahora, él está enviando respuestas breves como: consultando con el abogado Jones. Los documentos aún se están preparando. Estás pensando demasiado en esto. ¿Sobrepensar? Tal vez. Pero prefiero ser cauteloso que permitir que la confianza se convierta en una víctima de la ingenuidad. Pienso en mi padre. Cómo vivió, firme, justo y siempre guiado por un profundo sentido del deber. No me dejó una fortuna, pero me dejó algo mucho más valioso: una brújula moral. Y eso es exactamente lo que estoy usando para luchar esta batalla. También me he puesto en contacto con un antiguo notario que trabajó con nuestra familia, alguien que fue testigo de la firma del testamento original hace 21 años. Si es necesario, pediré una declaración jurada. Estoy revisando cada correo electrónico, cada mensaje antiguo con papá, cualquier cosa que demuestre que nunca habló de cambiar el testamento. Paso a paso, estoy reconstruyendo el muro de la justicia que Brian está tratando de derribar. Ya no tengo ilusiones de que la ley siempre esté del lado de lo correcto. Ahora lo entiendo. A veces, el ganador es el papeleo, no la verdad. Pero aún creo esto: cuando te mantienes preparado, persistente y con principios, al menos no estás solo. Tengo un abogado. Tengo el testamento original. Tengo mi memoria, las palabras de mi padre y,
lo más importante, una llama que me impulsa. No dejar que la última persona que amé sea traicionada, incluso en la muerte. Lo que más duele no es el dinero. Es saber que la confianza fue retorcida, deformada, por una sola palabra: codicia. Alguna vez esperé que Brian, pese a su poder, honrara su papel, como hijo, hermano y un ejecutor justo. Pero ahora está dolorosamente claro: cuando alguien tiene poder sin control interno, corre el riesgo de perder toda su integridad. No sé cómo terminará esto. Tal vez Brian se eche atrás. O tal vez tendré que llevarlo a los tribunales. Pero por primera vez en mi vida siento esto. Estoy listo. No más miedo. No más dudas sobre mí mismo. Porque no solo estoy protegiendo una herencia. Estoy protegiendo la última voz de un padre que ya no puede hablar. Y si eso significa ir a la batalla, ya sea contra abogados, un tribunal o incluso mi propio hermano, lo llevaré hasta el final. Si estás leyendo estas palabras, es probable que hayas vivido, o aún estés viviendo, una situación como la mía. Una familia que parece pacífica por fuera, pero que se quiebra silenciosamente por dentro. Una herencia que parecía sencilla, pero se convirtió en un campo de batalla de confianza, amor y derechos. Un ser querido que acaba de fallecer, llevándose la verdad con él, dejando vacíos que nadie se atreve a llenar. No estoy escribiendo esto para quejarme o señalar con el dedo. Escribo para recordarnos a todos que la justicia no llega por sí sola. La confianza no se mantiene firme sin apoyo, y la familia, en ocasiones, necesita ser protegida tanto con lógica como con valentía. Si alguna vez te sientes pequeño bajo el peso del poder de alguien en tu familia, no te quedes en silencio. Si sientes que algo está mal, pero no estás seguro de si eres lo suficientemente fuerte para enfrentarlo, recuerda esto: no estás solo. Está la ley. Hay verdad. Y hay personas, como yo, que han estado exactamente donde tú estás ahora. Levántate. No para luchar por más, sino para proteger lo que es justo. Protegen lo que tus padres alguna vez creyeron. Protege la verdad. Y sobre todo, protégete. Del arrepentimiento de mirar atrás un día y pensar: podría haber hecho algo, pero no lo hice. Ahí es donde termina la historia. Si esto te conmovió, por favor deja un comentario, dale like, comparte o suscríbete. Nos da la fuerza para seguir creando más historias como esta. Gracias por escuchar, cuídate y nos vemos en la próxima.